Y ya se encuentra con nosotros Carlos Raúl Yepes, a quien le damos la bienvenida. El expresidente del Grupo Bancolombia nos va a ofrecer esta charla inaugural para empezar este gran Fórum MBA. Carlos Raúl Yepes nos presenta el liderazgo trascendente. Bienvenido y te escuchamos. Un saludo muy especial para todos. Felices de poder estar acá, de poder compartir experiencias, tal vez conocimiento, y agradeciéndole a la UNIR que tenga estas iniciativas y estas convocatorias para hablar de temas tan importantes que de una u otra manera a todos nos interesan. Este Fórum MBA va a cumplir su propósito de unirnos para entender ese aporte a la sociedad que nos sirve para transformar no solamente nuestras empresas, sino también nuestras organizaciones. Hoy quiero empezar por decirles que ese concepto de empresa ha cambiado, que tenemos que ser capaces, desde ese liderazgo trascendente, de llevarlas a otro nivel. El liderazgo no solamente es de las personas, de las organizaciones, sino también de la sociedad. Es un liderazgo diferente, un liderazgo que nos reclama la sociedad, pero también un liderazgo que se ejerce de alguna manera en un terreno, y ese terreno lo hemos llamado empresa. Una empresa que es una búsqueda permanente de reflexiones, de autocríticas, donde nos encontramos ejerciendo nuestra actividad. Cuando yo tenía oportunidad de estar al frente de la organización, quisimos hablar de una banca más humana, porque muchas veces lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos. Y por eso es una invitación que hacemos para concebir de una manera diferente las empresas, porque tenemos que establecer un diálogo diferente con la sociedad. Muchas veces pensamos que el diálogo es entre dos, pero tal vez también el más importante es lo que llamamos un monólogo, cuando uno tiene conversaciones con uno mismo, que muy pocas veces lo tiene, muy pocas veces lo hace. Uno casi siempre está hablando con los demás, con los grupos de trabajo, con los jefes, con muchas otras personas, con las autoridades, pero uno, con uno mismo, habla muy poco. Y tal vez es de los momentos más trascendentales, porque es el momento el que uno se prepara para salir a escena. Las empresas hoy por hoy no solamente son unos actores económicos, también son unos actores sociales y muy importantes. Tenemos que ser capaces de hacer trascender la empresa desde una empresa buena a una buena empresa. La empresa buena es la económica, la buena empresa es la ética. Esa empresa que es capaz de estar en algo que un profesor hindú me enseñó hace muchos años, y es lo que llama la economía de la empatía. La economía de la empatía, me decía él, nosotros desde la universidad, desde la academia, y muy a propósito de este Fórum MBA, estamos tratando de identificar cómo somos capaces de conectar la universidad con la sociedad. ¿Qué mecanismo tenemos? ¿Qué necesita la sociedad de nosotros? Y a eso él lo llamaba la economía de la empatía. Por eso es que esa empresa tiene que tener identidad, tiene que ser identificada. Tiene que ser capaz, no solamente los líderes, de trascender, sino de hacer trascender la empresa, porque su función no es solamente la de obtener utilidades. Obtener utilidades es solo un criterio, obtener ganancias y beneficios es solo un criterio, y es solo para uno de los grupos de relación, de los stakeholders, que por muy accionista, por muy inversionista que sea, no es el único y no lo puede hacer solo. Esa empresa tiene que entender muy bien sus entornos, con quién trabaja, para quién trabaja, cuál es su función en la sociedad. Esa empresa tiene que tener unas dimensiones diferentes. No es decir, me gané, sino nos ganamos. No es decir, las utilidades son, porque solo son para el dueño, sino que la sociedad también se beneficie. Hay un concepto dentro de la estrategia que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que muy pocas veces las estrategias empiezan por donde debería ser. Generalmente las estrategias tienden a llamar a los directivos a que rindan cuentas cada uno en sus áreas.
el señor de finanzas, el señor de riesgos, el señor de tecnología, el señor de comunicaciones o la señora, para que digan qué están haciendo, cuál es su propósito, y casi siempre es: voy a crecer el próximo año, voy a disminuir los costes. Y hoy por hoy eso ya se ha superado de muchas maneras. Por eso hablamos, más que de utilidades, de valor compartido, de valor distribuido. Pensemos, queridos amigos, cuánto puesto por un empresario, 100 pesos en la sociedad, cómo circula, a quién beneficia. Esa imagen y esa idea de una empresa es muy valiosa, pero es valiosa cuando todos nos comprometemos con esa idea, con ese rol social de la organización. Cuando está un proveedor que quiere la empresa, un trabajador que tiene sentido de pertenencia, que se siente reconocido, cuando hay unas comunidades donde nos desarrollamos, donde las autoridades, cuando uno genera riqueza, por supuesto que también tienen que estar a gusto porque pagamos impuestos. Y finalmente, que debiera ser el principio, pues hablamos de los clientes, porque no hay empresas sin clientes, como no hay estadios sin hinchas. Nosotros tenemos que llegar a esas realidades de entender la empresa desde otra forma de actuar. Hace muchos años tuve oportunidad de participar en un TEDx muy interesante, donde se titulaba El Plan B de las empresas. Y yo recuerdo que empezaba diciéndoles: las empresas pueden tener el plan A, el B, el C y el D. Y pueden tener muchas variables, desde lo financiero, lo económico, los productos, lo que entregan, los servicios, pero solo hay una constante. Y esa constante se llama las personas. Para esas no hay plan B. Por eso a las personas, a los empleados, a los colaboradores, tenemos que ponernos de verdad en el centro, de manera sincera. Yo he visto con mucha frecuencia presentaciones de grandes corporaciones donde dicen que están volcadas al cliente. Somos una organización orientada hacia el cliente. Y no es verdad, porque como actúan diferente. El cliente es un número más, al que solo lo exprimimos, que solo nos interesa que nos compre el producto y se va. El verdadero cliente es el que se acostumbra a estar con uno. El verdadero cliente no solamente es el que nos prefiere, sino el que nos quiere y nos recomienda, porque va a volver. Unir estas personas, todos los que están alrededor, bajo una causa, bajo una cultura, bajo una identidad, es el reto que hoy tienen los líderes empresariales. El líder empresarial de hoy es un líder diferente. Es un líder que la sociedad ha por descontado muchísimas cosas. Primero, que sea un profesional, que sepa hacer sus cosas, que genere ganancias. Eso es lo común. Lo que no es común es encontrar ese líder que sea humano, que entienda lo humano de las personas. Tal vez el último libro de un gran filósofo catalán que se llama Josep María Esquirol es uno de los títulos más lindos: Humano más humano. Y la humanidad empieza por el trato, empieza por el cuidado, por entender que hace parte de un equipo. El líder nunca está en la cúpula de la organización. Puede que lo pinten así en una estructura organizacional. El líder, imaginémoslo mejor, en una mesa redonda, donde no hay jerarquías. Es el líder que es innovador, que es solidario, que es sensible, que es creativo, que es ético, en un reclamo que cada vez tenemos que hacer más para ese estilo de liderazgo trascendente. Necesitamos líderes éticos. Puede que haya ChatGPT, inteligencia artificial, bots, pero hasta ahora pueden imitar muchas cosas con la información que se tiene y la procesan, pero la ética es difícil de procesar. Yo hoy por hoy, y ojalá alguien me dijera, no he visto un robot que sea líder. Hoy el líder es y seguirá siendo una persona con esas características, una persona que se mueve diferente en el mundo. Hace 5 años en Davos escogieron un trabajo para desarrollar en todo el mundo, en todos los continentes, bajo un ala del Foro Económico Mundial que se llama el WOBI, World of Business Ideas. Y ahí escogieron una palabra que no hay que traducirla a nuestro lenguaje castellano: humanification,
humanización, entender al otro, entender las personas. Nosotros hacíamos estrategia, pero no era el equipo directivo que se iba, 10 señores y señoras muy importantes, 3 días a hacer la estrategia solos para venir a contarle a los 53.000 funcionarios de la organización qué tenían que hacer. Eso no pasaba, todos éramos partícipes de la estrategia, desde los colaboradores más lejanos en las jerarquías de la organización, porque la señora de los tintos, la señora del aseo, también tenía que saber cuáles eran esas características básicas, mínimas, que nosotros necesitamos en una organización, que hacen parte de nuestra cultura, de ese propósito común. Por muy presidente, por muy papa que sea, solos no somos capaces. Juntos lo hacemos todos. Empezando por entender las dificultades, por entender los problemas, por entender los fracasos. Un líder hoy por hoy que trascienda, habla y conversa con su organización en esos términos. En las organizaciones muy pocas veces hablamos de fracaso y de error. Siempre se habla de éxitos y beneficios. Tenemos que ser capaces de hablar de esos otros temas. Tenemos que ser capaces de establecer conversaciones legítimas y en doble vía. Ese es el verdadero líder, no el que habla, el que escucha. El que es capaz de moverse entendiendo el susurro y no los gritos. Cuando en Sol están los indignados, cuando en Nueva York están los indignados, ya están gritando, pero el verdadero líder, el que trasciende, es capaz de escuchar el susurro de las organizaciones, de la sociedad y de las personas. Es un cambio de mentalidad, es un cambio hacia ese propósito colectivo. Poner propósitos es muy fácil. Uno puede hacer eslogans, lemas, decir que hacemos esto, pero si no actuamos, si no damos ejemplo, no vamos a lograr absolutamente nada, y eso se los garantizo. Uno tiene que estar convencido de lo que hace. Y tal vez, como lo decía el profesor Ken Robinson, que fue un gran educador irlandés, murió muy joven, ahora después de COVID, que decía que al final en la vida teníamos que ser capaces de reunir las aptitudes, las capacidades, las convicciones que cada uno de nosotros tiene. Los sistemas educativos no proporcionan eso, en general, sobre todo los básicos. Todos tenemos un mismo sistema educativo cuando todos somos distintos. Unir aptitudes, actitudes y convicciones es lo ideal. Grandes premios de economía, Nobel de Paz, artistas famosos, han sido pésimos estudiantes. Solo empezaron a ser unas personas relevantes en la sociedad cuando la misma sociedad los dejó ser. Ser para hacer. Y eso se hace cuando uno entra a una organización. Cuando entramos a una organización, queridos amigos, eso es un matrimonio. Ojalá no tener que entrar por necesidad, por un solo salario económico, que todos lo necesitamos, pero también existe algo muy importante, que es construir el salario emocional, el que nos identifica. Si yo estoy en una organización pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que yo sienta que estoy haciéndole un aporte a esa organización y a la sociedad. Pero primero, tengo que conocerme muy bien. Uno no puede ir a gerenciar las personas si uno no se conoce a sí mismo. ¿Cómo puede ir uno a decirle a alguien que haga algo si uno actúa en contrario? ¿Cómo puede ser uno en el trabajo y en la casa es otro? Nosotros tenemos que propiciar ese líder, esa persona que esté al frente de las organizaciones. Y les voy a decir una cosa, el liderazgo no tiene nada que ver con jerarquías. Las jerarquías son denominaciones, no sé, muchas veces salariales o por el nivel de responsabilidades, pero el verdadero líder no tiene que estar ocupando ningún puesto, porque el líder, donde él está, lo va a hacer. Tal vez una de las mejores definiciones de líder, y hemos encontrado muchos libros de liderazgo valiosísimos, pero tuve oportunidad de conocerla con un gran amigo, teólogo de los jesuitas, el padre Baena,
Miren qué tan sencillo poder decir que el líder es el que hace mejor a los demás. Ese es el verdadero líder. Ese verdadero líder que está sabiendo conversar. Las organizaciones, lo decía ahora, tienen que aprender a conversar. Las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, buenas o malas. Pero dependiendo de cómo se conversa, cómo hay confianza, cómo hay respeto, cuál es el diccionario de nuestra actuación como líderes, es que va a funcionar culturalmente esa organización. Porque hay organizaciones que a uno, podríamos decirlo así, le llegan al alma. Se identifica. Uno dice, yo quiero estar allá, yo quiero trabajar allá. Porque seguramente esa organización está haciendo cosas muy bien hechas. Porque seguramente esa organización, y ojo con esto, queridos amigos, esa organización se está comunicando muy bien. Yo estoy seguro que donde no hay una buena comunicación, no hay una buena relación, no hay un buen resultado. Por eso tenemos que ser cuidadosos, por eso nosotros tenemos que apropiarnos de nuestro liderazgo. Puede inclusive que no tengamos personas a cargo, pero cuando voy caminando por los corredores, por los pasillos y las escaleras de una organización, mi actitud, desde un saludo, desde el buen trato, desde un reconocimiento, desde la gratitud, estoy dando ejemplo y me estoy convirtiendo en líder. Solo les pongo un ejemplo. Ustedes serían capaces de dar las gracias, de ser grato con el ceño fruncido, bravos, molestos. Hagan el ensayo y eso es imposible, porque la gratitud es un estado del alma. Es una expresión que se refleja en la sonrisa, en los ojos, algo que nos identifica. Por eso, ese liderazgo no solamente es eso que tengo alrededor, porque tengo mi liderazgo personal, conocerme a mí mismo, un liderazgo para mi desempeño donde esté, un liderazgo en la sociedad. O sea que el liderazgo no solamente es en una relación de trabajo, tengo que trascender, tengo que hacerlo bien, tengo que ser consciente de eso, hacer plan para que eso se vuelva algo cultural, lo impregnemos, que no necesitamos estar repitiendo libros, ni haciendo cuadros, ni presentaciones en PowerPoint, para que a mí me digan, usted es un líder. El mejor liderazgo es el ejemplo, ese es el mejor discurso. Finalmente, en la vida, yo creo que hacer felices a las personas y servirles no tiene precio, porque en la vida nosotros estamos obligados, no a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles. Por eso tenemos que dar tanto de nosotros y que de verdad el rol, mientras pasemos por esta vida, sea de un liderazgo trascendente. Carlos Raúl Yepes, muchísimas gracias por esta conferencia. Muchas gracias. Quisiera empezar con las preguntas. Usted acaba de decir que el liderazgo debe ayudar a trascender a la persona. Pero cuando hablamos de esa trascendencia, ¿es una trascendencia que solo aplicamos al individuo, a la persona, o esa trascendencia también tiene que ver con las empresas? Jorge, yo creo sinceramente que el liderazgo no se puede encajar solo en una persona. El liderazgo es un ejercicio de relacionamiento donde nosotros nos encontramos con lo demás, con las personas, con las organizaciones. Ya lo decía, el liderazgo no es de jerarquías. Un líder es tan fácil que lo sea el papá o la mamá en su casa, que lo sea el alcalde con sus ciudadanos, que lo sea el empresario con sus colaboradores. Ese liderazgo trasciende esa figura que siempre hemos creído que es decirle a alguien qué debe hacer. Como lo decíamos también, el liderazgo es para hacer mejores a los demás. Pero también haciendo mejores a los demás, hacemos mejor la organización. Y haciendo mejor a los demás y a la organización, hacemos mejor a la sociedad. Hay que mirarlo en ese triple nivel, entenderlo así, porque al fin y al cabo nosotros no gerenciamos personas. Nosotros gerenciamos activos, pero lideramos personas. Y qué mejor que trascender cuando uno deja huella. Y deja huella muchas veces sin hablar, porque basta el ejemplo, el buen ejemplo, esa guía, ese seguir algo que nos identifica.
que nos hace valiosos para alguien o para una persona. Un liderazgo en todo lo que hacemos las personas. Pero en el mundo de las empresas, por supuesto que tenemos en nuestras manos no solamente la obligación, sino el deber de transformar positivamente a esas personas y a la sociedad. El liderazgo es un proceso de transformación que continuamente transforma las personas y la vida de las personas. Carlos Raúl, usted dice en su presentación que cuando uno habla de liderar, no podemos liderar a otras personas o equipos si no empezamos por un proceso de liderazgo personal e individual. Para todos quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo se empieza a liderar por uno mismo? Pues Jorge, el liderazgo de uno mismo tiene que empezar por conocerse a uno mismo. Y ahí es donde decimos que uno no puede ir a gerenciar a los demás si uno no se gerencia a uno mismo. Conocerse a uno mismo. Pues no nos podemos extrañar que conocerse a sí mismo lo dijo Sócrates hace muchos años y ahora lo seguimos repitiendo. Tiene que ser muy valiosa la frase, tiene que ser muy valioso ese propósito para que tantos años después sigamos hablando de eso. Entender nuestras capacidades, entender nuestras debilidades, entender dónde no somos buenos y dónde podemos ser mejores. Yo a veces pienso, y lo recomiendo, Jorge, con alguna frecuencia, a los hijos de los amigos, a mis compañeros de trabajo, que hagan un DOFA. Yo creo que los que estamos en este mundo empresarial y hablando en un foro MBA, creo que casi todos podemos saber qué es un DOFA. De hecho, yo lo aprendí hace muchos años, pero el DOFA resulta que solo lo hacemos para las empresas. Las empresas hacen su autoevaluación cuando hacen un DOFA. Ese cuadrante sencillo pero potente de saber dar respuesta y entender cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Pero eso lo hacen las empresas en la búsqueda de su estrategia. Yo los invito a ustedes, queridos amigos, que en este Fórum MBA, si de las cosas que uno puede compartir con ustedes les queda una, anoten en un papelito, hagan su DOFA personal. Eso es conocerse a sí mismo. Eso es desnudarse ante sí mismo. Hacer mi DOFA, no el de la empresa, no el DOFA para mi jefe, no el DOFA para un área de la organización, mi DOFA. Yo me quiero conocer, yo quiero saber dónde soy débil, dónde veo oportunidades en mi vida, dónde veo las amenazas y también dónde veo las fortalezas, para actuar sobre todos y cada uno de ellos. En mis debilidades, para dejen de serlo. En las oportunidades, para ir tras la búsqueda de ellas. En las amenazas, para entender y saberme mover mejor. En las oportunidades que se encuentran por toda parte. Entonces, si nos movemos entre un DOFA y entendemos, digamos, lo positivo y esas debilidades que también son positivos entenderlas porque me van a servir para conocerme a mí mismo, para liderar personas, para liderar equipos, para liderar organizaciones, estoy seguro que ese es el verdadero liderazgo. Y hay una palabra que yo utilizo mucho. Para poder hacer esto hay que ser humildes. Levantarse todos los días con deseos de aprender. No lo sabemos todo. Y el líder entiende muy bien que no se las sabe todas. Y el líder, cuando conversa bien, cuando tiene un lenguaje apropiado, sabe que está entendiendo las personas y las está escuchando. Porque desafortunadamente nosotros no escuchamos para entender, sino para responder. No dejamos que las personas terminen de expresar sus ideas, sus argumentos, porque casi siempre salimos a la defensiva. Tal vez lo más importante de saber hablar es saber escuchar, saber controlar las emociones, saber eliminar los juicios y los prejuicios. Definitivamente pasa por un proceso de formación que es inacabado, que dura toda la vida. Yo personalmente quiero que ese proceso de formación me dure hasta los últimos días. El día que me muera, quiero morirme aprendiendo. Carlos Raúl, usted tiene una larga trayectoria
habiendo sido el presidente del grupo financiero más importante de Colombia, como es Bancolombia. Y en esa larga trayectoria, cuando hablamos de liderar, ¿cómo se lideraba antes una empresa y cómo se debe liderar una empresa en este presente? Esa diferencia entre el liderazgo del pasado y el liderazgo del presente es absolutamente abismal. Un liderazgo del pasado, por lo menos el que a mí me tocó vivir, es un liderazgo formal, donde la invitación a innovar es poca, donde la creatividad es escasa, donde se siguen más órdenes que sugerencias, donde se conversa poco, donde solo los jefes hablan, dan instrucciones y dicen cómo se hacen las cosas. A mí me tocó vivir en ese estilo de liderazgo. Yo digo que en la vida no hay malos ejemplos, todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Tal vez a mis jefes, si los tuviera ahora de frente, les diría que qué buen ejemplo de liderazgo que no debía ser. Pero eso es una invitación a que seamos capaces de transformarnos. Tal vez hoy en la vida lo más constante es el cambio. Hoy por hoy, los estudiantes, los que vienen, los jóvenes, los niños, van a estar en trabajos que hoy no existen. Tenemos que estar preparados para eso. Nada dura para siempre. Por eso decía que el liderazgo es un proceso de aprendizaje. Pasar de esa formalidad, de esa fotografía, a volver el liderazgo una película constante, que nos recuerde las cosas buenas que hacemos, pero también las que dejamos de hacer, las que hacemos mal y las que quisiéramos hacer mejor. Por eso ese liderazgo es totalmente diferente. Los espacios de trabajo son diferentes, los procesos de formación son diferentes, las relaciones son diferentes. Al final en la vida uno es el fruto de sus relaciones, buenas o malas, como las conversaciones. Uno es el fruto de sus conversaciones, buenas o malas. Ese liderazgo de hace 20, 30 años ha cambiado mucho, ha cambiado positivamente y tengo la esperanza de que siga avanzando, siga innovando, siga evolucionando y esta sociedad sea capaz de encontrar cada vez mejores líderes que sean capaces de entenderla y satisfacer sus necesidades y expectativas, empezando por uno mismo. Carlos Raúl, usted recordó aquellos viejos jefes que tuvo hace muchos años y también todo lo que aprendió respecto de lo que no debe a veces hacer un líder en la actualidad. Y destacó también que un líder debe escuchar mucho más que lo que hable o lo que diga. ¿Cuáles son los cambios que hay que implementar hoy en la manera de liderar? A ver, Jorge, unos cambios a partir de esos recuerdos de cambio de liderazgo, yo creo que son muchos, porque la vida es de aprendizajes. Lo que pasa es que muchas veces no reconocemos los errores o no hay transparencia en reconocer los errores, pero creo que desde mi hogar aprendí muchas cosas fundamentales, por eso yo decía que uno es fruto de su formación. Mi papá era un músico. Mi papá era director del conservatorio de la Universidad de Antioquia y como músico tenía mucha disciplina. Y nosotros, recuerdo que mi papá, una persona muy abierta, liberal, amoroso, sensible, todo eso se transmitía en la casa. Pero yo creo que después de la palabra amor, las más importantes son la palabra respeto y confianza. Hablábamos ahora de humildad. Pero también cuando uno comete errores, tal vez el acto que más retribuye de reconocerlo y de ir avanzando a decir, esto puede ser mejor, me equivoqué. La satisfacción de decir me equivoqué no tiene precio, porque lo invita a uno a ser mejor, a hacer las cosas diferentes. Yo tengo muchos momentos en que a mí me ocurrieron cosas difíciles. Yo no sé por qué a mí, por ejemplo, me daba pena literal, pedir vacaciones. Yo no sé si a ustedes, amigos, les pasa que cuando hablamos de nuestras vacaciones, de nuestras necesidades, de nuestros espacios, necesito ir donde el médico, acompañar a mi señora, ir a un partido de fútbol con mi hijo. Casi siempre hablamos en disminutivo, como con pena.
voy a sacar unos días. Llega uno a la oficina del jefe, toca pasito, puedo pasar, podría hacer esto. A veces hasta agachamos la cabeza. Yo creo que el hecho de haber vivido en carne propia esa forma de actuar me cambió la vida, de decir, la vida no hay sino una, hay que disfrutarla. Y quiero decirles una cosa, al trabajo nosotros no solo vamos a trabajar, también vamos a vivir. ¿Por qué no vivimos bien? Usted destacó algo muy importante, y es que los colaboradores, los trabajadores de una empresa son tan importantes como los clientes. Ahí le quería preguntar, conociendo la cultura empresarial en Colombia, ¿usted cree que se ha modernizado, que ha cambiado, cree que ha cambiado esa cultura empresarial hacia los colaboradores en el país? La cultura hacia los colaboradores y poner los colaboradores en el centro ha cambiado no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. O cambian, porque si no cambian, no va a ser sostenible con ese pasado en la forma en que se actuaba. Uno cambia o porque la legislación le dice que cambie, o por sus convicciones, porque es capaz de anticiparlo. Hoy por hoy, la sociedad da por descontado que los productos y servicios tienen que ser buenos, bonitos y baratos, y ojalá gratis. Lo que no da por descontado la sociedad es el comportamiento ético, la sensibilidad, la solidaridad, los temas ambientales. Y por eso es que hoy se habla más del triple balance, el balance social, el balance económico y el balance ambiental. Ahí es donde todo ese grupo de personas que trabajan en función de una empresa, no solamente son los empleados y los directivos, porque también trabajan para la empresa, de una u otra manera quien la mantiene viva, como son los clientes. Pero para que haya clientes satisfechos, el primer satisfecho tiene que ser el empleado. Nunca va a ser posible que un cliente esté satisfecho si un empleado no está satisfecho. Miremos solamente ese ejemplo. Un empleado satisfecho, estoy casi siempre seguro que va a hacer que un cliente esté satisfecho. Y cuando el empleado y el cliente están satisfechos, el más satisfecho va a ser el inversionista, el que pone su capital, el que está proponiendo ese valor compartido y distribuido, donde qué tan bueno que se beneficien muchos. Por eso sí está cambiando la empresa, hoy se centra más en el empleado es más empoderado, puede hablar más, puede dialogar más, y tenemos que ser conscientes de dificultades. Hoy, antes le hacían a uno entrevistas para entrar, ahora el que entra le hace entrevistas para ingresar. ¿Y esta empresa qué hace? ¿Y cuáles son sus indicadores? ¿Qué piensan de lo ambiental? Esa pregunta no la está haciendo el empleador, la está haciendo el colaborador antes de entrar a la empresa, porque ahí lo que está buscando es identidad. Como lo decíamos, a las empresas vamos a vivir, y es una forma de vivir estar sincronizado con lo que significa, hace y entrega una organización, sea empresarial o no, a una sociedad. Colombia es un país que ha sufrido a lo largo de la historia muchos problemas, pero tiene una particularidad. Sus empresarios y sus empresas siempre han apostado por el país, han creído en el país y han superado los obstáculos. Para usted, Carlos Raúl, ¿cuáles son los principales retos que tienen las empresas colombianas y sus líderes? Pues los retos que debe afrontar un ejecutivo, un funcionario en una organización, pues son muchos, son innumerables, son ilimitados, afortunadamente. Podríamos decir que en función de los retos, las organizaciones son una conversación inacabada, una constante, es un hámster, donde siempre está dándole vueltas, unas veces se le da un problema, otras veces se le da otro. Nosotros sufrimos mucho, yo en mi adolescencia, la época del narcotráfico, pero sin crisis no hay desafíos. Nosotros aprendimos a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Yo a veces no entiendo por qué Colombia está en el ranking de los países más felices del mundo. Y eso es importante. Algo tiene que estar pasando y creo que definitivamente nosotros disfrutamos con muy pocas cosas. Muchas veces lo que uno no conoce, pues no sabe. A uno le dicen, no, pero es que usted no conoce el verdadero paraíso que es Dubái. Pero si yo me voy a 10 kilómetros de mi ciudad y encuentro el mar, ese es mi paraíso, ese es mi Dubái. Y lo disfruto de esa manera.
Entonces, hoy por hoy, los retos son muy grandes, entender más el futuro, nos asustan cosas que decimos que futuro, pero son presentes, ChatGPT, inteligencia artificial, me van a quitar el trabajo, este lo va a hacer uno, lo va a hacer el otro. Y desde las universidades, desde las escuelas de administración, que como lo decían ahora, tienen que aprender a conectar las organizaciones con la sociedad, es donde tenemos los grandes retos. Dar esas herramientas que nos permitan perdurar en el tiempo. Que ese cambio, que es la constante, seamos capaces de asumirlo. A veces decimos que los millennials, los centennials, no nos gustan muchas cosas de ellos, pero a mí personalmente me gustan muchas otras cosas. Lo que hay que hacer es entender esas capacidades, entender el mundo hacia donde van, ser capaces de anticiparlo, pues con nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero ponerlo al servicio de los demás. En un MBA, que también he creído que desde la denominación es insuficiente, porque no es un máster en Business Administration, no es un máster de negocios, es un manejo de las organizaciones. Un MBA perfectamente puede estar aplicado a la gestión pública. Yo añoraría que los políticos, el Estado, estuviera toda hora en MBA, estuviera toda hora pensando en conectar eso que se hace desde el Estado, eso que hace el funcionario público, sea relevante para la sociedad. Un MBA nos da formación, nos da criterio, nos muestra caminos, nos pone en modo aprendizaje. Pero no solamente para llevarlo en un bloc de notas, en un iPad, sino para llevarlo y ejecutarlo en la sociedad donde nosotros estamos, que espera mucho de nosotros. Mucha gente nos está viendo en este momento en este Fórum MBA, Carlos Raúl. Usted ha cursado un MBA y obviamente habrá sacado sus experiencias, sus conclusiones, aquello que más le ha servido. Por eso le pregunto, ¿qué cree usted que es lo más importante que le deja la formación MBA a un profesional que decide hacerlo? ¿Qué es lo mejor que le deja un MBA a una persona? Una maravilla de pregunta, pero yo la tengo clara. Y si me permiten decirlo, yo diría dos cosas. Con la D de dedo, disfrutar y descubrir. El mundo del MBA nos permite descubrir compañeros de estudio, nos permite descubrir empresas, organizaciones, conocernos a nosotros mismos, conocer la sociedad, adquirir herramientas. Ese es un mundo maravilloso, es un mundo de descubrimiento, pero también nos permite disfrutarlo, porque uno no se matricula en lo que no quiere, en lo que no busca. Cuando uno quiere hacer un MBA, quiere también tener, y creo que en todas las cosas en la vida, una actitud de disfrute, de que cada encuentro con un profesor, con un compañero, con un texto, sea un encuentro mágico, un encuentro enriquecedor. Podría dar muchísimas respuestas muy elaboradas, técnicas, desde el mundo financiero, de la tecnología, del futuro, pero alguien que esté en un MBA, simplemente le digo, asuma la actitud de querer aprender todos los días, de descubrir el mundo en el que va a estar, a compartir, a recibir y a dar, y por supuesto que al final eso le permita disfrutar. Muchísimas gracias, Carlos Raúl Yepes, expresidente del Grupo Bancolombia y uno de los ejecutivos más relevantes de este país. Gracias por haber participado y haber inaugurado este Fórum MBA que hoy comienza en Colombia y que vamos a tener durante los próximos 2 días. De verdad, gracias. Muchísimas gracias a UNIR por este esfuerzo, un esfuerzo que reúne a muchas personas, que reúne empresarios, que reúne la academia, y yo creo que como todo en la vida, estos encuentros bien logrados van a ser productivos, van a ser efectivos y nos van a ayudar a transformar positivamente la sociedad.